gusto saludarlos, bienvenidos a Fútbol Picante después de un domingo caótico de muchísimos goles en la cancha del Estadio Banorte entre América y Pumas. 3-3 el marcador tras la ida, triunfo de Pachuca en el Estadio Nemesio 10, se va con ventaja para la vuelta, que será en el Estadio Hidalgo, será en la casa, pero el tema de este día es lo que ha ocurrido de manera marginal en el partido entre América y Pumas y que podría haber incurrido las Águilas en una alineación indebida. Estaremos al tanto con Adriana Maldonado, con León Lecanda, para que nos cuenten cuál es la actualidad, cuál es la situación en este preciso momento sobre un club y sobre el otro y cómo se desarrolla esta situación. Gustavo Mendoza, Jorge Pietrasanta, Lalo Bricio para que nos cuente las implicaciones arbitrales. Toño Valle y Miguel Ángel Briceño con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a, primero que nada, a ver qué es lo que dice el reglamento. Regla 3, procedimiento de sustitución. Para sustituir a un jugador se deberá tener en cuenta lo siguiente: informar al árbitro antes de efectuar la sustitución, algo que es una rutina. El jugador que vaya a ser sustituido recibirá el permiso para salir del terreno de juego a menos que ya se encuentre fuera del mismo. Dirigirse de inmediato al área técnica, a los vestuarios, y no volverá a participar en el partido. Se dice que el Shocker Vázquez sale del terreno de juego y vuelve a ingresar, se queda porque lo empuja Víctor, el auxiliar técnico de las Águilas del América. Vamos con Adriana Maldonado, antes que nada, para saber cuál es la postura del equipo Universidad, si va para adelante la protesta por el partido, porque esto significaría la eliminación de América y no se celebraría la vuelta. Adri, ¿qué sabes al respecto? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, Mike, también para mis compañeros en la mesa de Fútbol Picante y otro más para León. Va para adelante, es la información que tengo hasta el momento. De hecho, tengo el teléfono aquí en mano esperando alguna ya confirmación oficial pero los Pumas van a meter esta queja a la comisión disciplinaria. Las implicaciones de que proceda esta alineación indebida del América es que no se juegue el partido de vuelta con taquilla, con boletos vendidos, con publicidad. No está considerando, o sea, no lo deja en términos secundarios el equipo Universidad en caso de que proceda esta situación, Adri. Sí, Mike, están analizando todos los escenarios, pero de acuerdo a la información que tengo por fuentes, desde ayer en la noche estaban checando todo tipo de documentación, el reglamento también de las sanciones por una alineación indebida. También hicieron ya el video que van a presentar como prueba y evidencia a la comisión disciplinaria. Agotaron cada una de las opciones y lo que me comentan es que desde ayer hay mucha molestia al interior de Universidad Nacional. Saben que ya es una instancia de liguilla, es un partido de fase final y bueno, se mantienen bajo esa misma línea, van a proceder con esta queja ante la comisión disciplinaria y ya será la comisión disciplinaria la que tenga el veredicto final. Por parte de los Pumas estamos ya nada más a la espera del anuncio oficial por parte de Universidad Nacional y también por parte de la Liga MX, pero es un hecho que van a presentar esta protesta. Perfecto. León Lecanda con información de las Águilas del América. ¿Cuál es la postura del América, León? ¿Cuál es el estado de ánimo? Si tienen temor a que esto pueda proceder, ¿qué es lo que sabes al respecto? ¿Cómo estás? Desde ayer en la noche y hoy por la mañana. Bien, ahorita recuperamos a León Lecanda, por lo pronto vamos aquí a la mesa. ¿Qué les parece? Sí, ¿qué les parece esta situación? No sé si es un presagio. Pietra, ¿qué piensas al respecto? Yo pienso que sí se debería castigar porque vamos a escuchar a Lalo, pero hay los elementos como para que eso suceda. Lo único que me hace pensar que no es lo que tú acabas de decir. Si fuera al revés, si el América fuera a tener el partido de vuelta, va con todo Pumas. Pero aquí pierden su taquilla, pierden los esquilmos, pierden la publicidad, pierden todo eso, que sí es un buen billete en un partido de liguilla. Sí, por supuesto. León, te recuperamos. ¿Qué sabes al respecto en torno a la América y esta situación? Te decía, Miguel, sí, un fuerte abrazo otra vez. Te decía, Miguel, que desde anoche que consulté a la directiva, también hoy por la mañana, fuentes en el Club América, me dicen que están muy tranquilos en el nido porque consideran que les asiste la razón de que no existió esta presunta alineación indebida por dos factores esenciales. Número uno, porque en la cédula oficial del árbitro Luis Enrique Santander, el cambio del minuto 62 está establecido en el ingreso del número 22, Thiago Espinosa, por el número 4, Sebastián Cáceres, y las siglas CPC, que es como
conmoción cerebral, y que justamente en ese tema es el árbitro Santander el que autoriza al Club América realizar esta sustitución, es decir, una modificación de su cambio original por conmoción cerebral y la fractura de Cáceres del lado derecho del rostro. Entonces, al autorizar el árbitro principal del juego el hecho de que el jugador va a salir de cambio porque no puede continuar en el partido por este protocolo, es cuando se puede permitir esa modificación. Bien, lamentablemente no tenemos el enlace correctamente con León para que nos termine de ampliar la información. Gus, rápidamente, ¿qué piensas antes de escuchar a Lalo de toda esta situación? ¿Cómo Saludos te va? a todos. Si el reglamento se violó, yo no soy especialista de la comisión ni exárbitro. Yo lo único que pediría es que si hay bases y hay situaciones comprobables que tengan que derivar una sanción, yo pediría a la gente de la comisión que no se trate con privilegios. Suele ser una liga muy de coatitud, dependiendo de qué equipo sea el que protesta o el que puede ser el afectado, se toman medidas y ha sido histórico. Se ha protegido a Chivas, se ha protegido a América, se ha protegido a Cruz Azul, como se han protegido a otros clubes en mi entender en la liga. Si hay argumentos para sancionar y aplica una sanción, que se aplique con el rigor sin importar quién sea el equipo ni quién sea el dueño. Sí, de acuerdo, pues veremos si sucede de esta manera. Toño, ¿cuál es tu opinión? Que no va a pasar absolutamente nada, Mike. No, ¿Tú estás seguro que no? Hace unas cuantas semanas tardaron horas en deliberar un castigo para Mohamed, Eliño y Henry Martín, ¿no? Y al final me parece que todos nos quedamos con la idea de que se fue muy laxo. ¿Tú crees que van a suspender un partido de vuelta de liguilla con esta serie implicando al América? No va a pasar absolutamente nada. Yo estoy contigo. Demasiadas muestras hemos tenido, no tendrían por qué cambiar en esto. Porque al parecer, y ahora vamos con Lalo, que es el hombre de la opinión más importante en esta mesa de picante este día, porque al parecer, pues el procedimiento arbitral sí da pie a que América se sienta tranquilo porque en la cédula está registrado de esta manera. ¿Qué es, desde el conocimiento del reglamento, Lalo, qué es lo que debe proceder en este punto de la situación? Mira, yo si fuera la América no estaría tan tranquilo porque son muy endebles sus argumentos, ¿sí? Ellos dicen, es que la cédula dice, sí, pero si la cédula está falseada, entonces ya se echa para atrás. ¿Y cómo sabes que puede estar falseada una cédula? Bueno, vamos, mira, si van a hacer 3 cambios simultáneos, eso complica la situación, más un conmocionado. Entonces, a ver, la regla es muy clara. Cuando abandona el terreno de juego el sustituido, en este caso Vázquez, y entra el sustituto, ahí ya se concretó el cambio, ¿sí? Entonces, viene Vázquez corriendo, se dan un abrazo, no se da un abrazo con Cáceres, se da un abrazo con Thiago, y Thiago ingresa. Entonces, tú como cuarto oficial no le puedes permitir el ingreso a un jugador, en este caso a Thiago, si no ha salido el otro, punto. Si no salió el que se dio el abrazo y el que estaba anunciado en la tarjetita y está anunciado en la pizarra, es el cambio. Thiago por Vázquez. Se da un abrazo, se efectúa el cambio y ya se efectuó el cambio. Ya se efectuó el cambio. ¿Por qué lo echas para atrás el cambio? ¿Cuál es la razón para que un cambio que ya se hizo de manera reglamentaria lo puedas echar para atrás? Ok, entonces ahí, si nos detenemos, sí hay un error de procedimiento del equipo arbitral. Que no, hasta ahí no. Que no decretó que el cambio ya se había hecho al ver a Vázquez fuera del terreno de juego. Ahí empieza la base de la discusión. Pero sí hay un error de los árbitros. No, ahí no, ahí todavía ahí no. Porque hasta ahí es no. algo normal. Hasta ahí no. Entra uno, sale el otro, porque Vázquez sí había salido. Sí, no por ves que hasta el auxiliar llega y lo empuja. Correcto, pero el árbitro entonces el árbitro no lo detiene. Exacto, el árbitro tiene que decir, pues vete para acá, pero tú Pero estaba el cambio normal. Ya se hizo el cambio. Ya se hizo el cambio y yo no tengo, si lo empujas, pues ya no tengo por qué detenerlo. A ver si ahora el desorden. Usted ya salió, señor. Usted, Vázquez, usted ya fue sustituido. Lo regresaron con un empujón y entonces ahí empieza la tarugada, porque el cuerpo arbitral le permite continuar el partido. Mira, lo que estamos diciendo. El jugador a partir de ese momento, todavía no llegábamos ahí. Todavía no llegábamos ahí. En ese momento ya, ¿no? A ver, Vázquez, por regla de juego, que es la Constitución, digamos, la máxima ley, no puede reingresar por cambio, y menos de polizón.
no puede ingresar de manera ilícita. Entonces reingresó al terreno de juego cuando ya había sido sustituido y permaneció hasta el final del partido. Ahí es donde se tipifica la alineación indebida, porque no podía seguir en el partido porque ya había sido sustituido. Gusto saludarte, Lalo. Dime una cosa, si el árbitro a su criterio, porque luego lamentablemente entramos mucho en el criterio en ciertas jugadas en el mundo, y luego vemos faltas que para unos son, que otros no, manos, penales, etcétera. Si el árbitro utiliza su criterio y dice, es que pues efectivamente Cáceres está conmocionado y no puede seguir en el terreno de juego, todavía no tipificamos el cambio en una cédula, le voy a permitir. Estoy dando lagunas del reglamento que me parece que no hay lagunas. Que podrían aplicar en este caso. No hay laguna. ¿No hay lagunas? ¿No hay la interpretación en este tipo de jugadas? ¿No hay el criterio del árbitro? ¿No hay espacio justo para que el árbitro tenga ese criterio de decir, pues si el jugador está conmocionado, le tengo que dar chance de que lo saquen porque no puede continuar con una conmoción? Sí puede. A ver, ese cambio ya se hizo. Ya salió Vázquez y entró Thiago. Ese palo dado, ni Dios lo quito. Ya está hecho el cambio. Está la tarjeta. Pero la tarjeta la agarra el auxiliar, la tacha y la cambia. Cáceres está conmocionado. La regla de juego le otorga un cambio extra. Metan a quien quieran. Pero ese ya salió. Lalo, ese ya está. ¿Sabes dónde está el error? Me parece, y tú fuiste árbitro y sabrás mucho mejor que yo. Cuando tú haces un cambio, le das la tarjeta al cuarto árbitro para que prenda el cartel luminoso, para que le avise al jugador, al árbitro y a todos los que están ahí que va a haber movimientos. Hay 13, eso complica mucho la situación. ¿Dónde está la tarjeta de cambio? Se la quedó el cuarto árbitro, se la devolvió el cuerpo técnico del América. ¿Cómo podemos tener un seguimiento de eso? Con las cámaras de la transmisión definitivamente no. Con las cámaras del estadio podremos ver dónde quedó la tarjeta que habían dando el shocker por Espinosa o Vázquez por Espinosa y no por Cáceres. ¿Dónde esas son las claves de esta investigación? Esa sería una evidencia de que sí ocurrió. ¿Dónde está la tarjeta? ¿Quién tiene la tarjeta? Estamos mezclando ya un segundo caso de la tarjeta. Porque eso va a ser en la investigación. Vamos a acabar con la laguna de la conmoción. Sí. Cáceres tiene derecho a salir conmocionado y le dan un cambio extra. Sí. Eso nadie se los quita. Sí. Pero entonces, ¿por qué tiene que ser el cambio por en lugar de Vázquez? Sí, aquí no me quiero detener en esto que habíamos planteado. Tenía un séptimo cambio. Pero hasta ese momento es normal. No, por eso, pero a ver, es que ¿Cuándo vieron, Miguel, en ese momento que en el electrónico apareciera el número 4? Porque incluso el sonido local dice, sale el 32 y entra el 22. Pero mi punto es, ¿quién es el culpable dentro del terreno de juego? O sea, porque si este es un error, como describe Lalo de manera muy puntual, que el error es del equipo arbitral, por no decir, usted ya salió, señor, o sea, como tú parafraseas, usted ya salió, entonces sí es un error arbitral, sí es un error del cuerpo arbitral. Aunado al tema de que después pero avalado por el árbitro. Claro, y después hay una cédula donde ponen que el cambio es cuando vino lo de Viñas y también la alineación aquella del América Atlas, fue error arbitral, pero fue del club. ¿A quién sancionaron? Sí, al club. ¿Al club? ¿Quién solicitó que dijeran no? A ver, dice mi mamá que siempre no. Ya no quiero que salga Vázquez, quiero que salga Cáceres. ¿Quién lo solicitó? El club. Mal. ¿Quién se lo concedió? El árbitro. Mal. Entonces sí hay un error. Pero hay un error. Avalado de una cédula. Ahí es una cédula que también redacta el cuerpo arbitral. Así es. Okay. Pero eso no le exime a la América de haberse equivocado. Pero es que si a mí me avala el árbitro, que es la autoridad. Si no me dicen, no, a ver, ¿a dónde perdóname, pero ahí no es culpa de la América. Por supuesto. Oiga, señor policía, ¿me deja pasarme el rojo? Sí, pásatelo. Gracias. ¿Y por qué aquella vez sancionaron a la América en el partido? Porque no fue algo que ocurriera dentro del partido, en el transcurso del partido. Fue algo de que alguien se sentó en la banca, Viñas. Y el árbitro, por eso, pero en ese momento no se dio cuenta. Aquí explícitamente el árbitro. Pues, pero es un error. Sí, con una decisión con la autoridad del árbitro pudo haber en ese momento tajantemente haber acabado con todo el problema. Señor, ¿usted a dónde va? Usted ya salió y punto. ¿Sabes qué es lo que me preocuparía a mí? Que fuera por desconocimiento del cuarto árbitro o del cuerpo arbitral toda esta situación. Es decir,
que no tuvieran ellos claridad en el reglamento y no supieron ni lo que terminaron decidiendo. Eso sería y que yo creo que es lo que pasa, pues, porque cuando en la cédula aparece entonces que el cambio sí era por el Shocker, entonces, perdón, por Cáceres, entonces sí se está avalando ese cambio en un Si principio. fuera una falta de conocimiento de los árbitros sería terrible. ¿Puede pasárlalo? Mira, hace 3 semanas hubo en Puebla un cambio, que el sustituido empujó al árbitro, pero todavía no ingresaba el otro. Y tenía que haber quedado con 10 hombres el Puebla, y sí se permitió, y quedó con 11. Entonces ahí yo pienso que fue una alarma, y en la charla los instructores debieron haber hecho exhaustivo. Cuando a un equipo le meten un gol en Madruguete, te pones, no nos vuelven a meter un gol de Madruguete. Entonces, de árbitro, ¿sabes que hace 3 semanas nos pasó este relajo de un cambio que empujó al árbitro, al asistente o al cuarto oficial, lo terminaron expulsando, pero no quedó una inferioridad numérica al Puebla? Ahí tenían que haber sido exhaustivos en explicarle a los árbitros qué es lo que está pasando, y aparentemente no ocurrió. Hay una versión que habla de que en una actualización reciente de la regla, hasta que no reanude el partido, esta situación puede ocurrir. ¿Es correcta esa situación o no? A ver, mira, está circulando una situación en que si el cambio es erróneo, ¿sí? Vamos a suponer... La versión de Fernando Guerrero. Se ordena el cambio. Sale el galán Mendoza, entra Pietro. ¿Sí? Ese es el cambio. Pero sale Briseño. Oye, no. El cambio era por Mendoza. El cambio era... si no hemos reanudado el partido... Sí, ayer pasó en Toluca. Ayer se confundieron en Toluca. Pero eso no ocurrió. Como dijo Talía, y si no me acuerdo, no ocurrió. No pasó. Yo dije, di la tarjetita, sale Vázquez, entra Thiago. Se anunció el cambio, se anunció en el sonido local, se realizó el cambio, se efectuó, salió uno, entró el otro, ya está hecho el cambio, no puedes decir, dice mi mamá que siempre no vale. Ahora, entonces, la pregunta es quién es el culpable de esto. Pero espera, esto tiene una gravedad extrema cuando en la cédula no reportas ese cambio. Claro. Ese cambio se efectuó, no lo reportaste, y la cédula es omisa y falsifica. Estás cubriendo tus errores. El auxiliar de Jardines se da cuenta, por eso llega y empuja para adentro. Pero si en ese momento el cuarto árbitro dice, no, espérate, no te quieras avivar tú, vente para acá. O sea, yo creo que ahí se puede acabar el problema, Pietra. Porque pudo haber hecho otro sexto cambio, como bien dice Lalo, por el protocolo de conmoción al segundo término. León Lecando tiene una información recién salida del horno. Adelante, León. Sí, te puedo confirmar, Miguel, hasta la 1:15 de la tarde todavía el Club Universidad no ingresa ante la comisión disciplinaria esta protesta por la presunta alineación indebida del Club América. Y se le acaba el tiempo a Pumas. No es que no lo vaya a hacer, como reporta nuestra compañera Adriana Maldonado. Ayer por la noche estaban muy seguros en Pumas, pero no lo han hecho hasta la 1:15 de la tarde, y el reglamento establece que solamente tiene 24 horas en una fase final para hacerlo. Es decir, si a las 7 de la noche Pumas no metió esta queja, entonces caduca y no habrá ningún caso a seguir. Ahora, en América también están dentro de las posibles opciones de la defensa, más allá de la cédula y de que ellos aseguran que el árbitro Santander autoriza la salida de Cáceres por conmoción cerebral. También otro tema, Miguel, la regla 5 del IFAF, International Football Association Board, que es el que rige las reglas de juego. Ahí habla sobre las facultades y obligaciones que tiene el árbitro, la autoridad dentro de la cancha, y habla específicamente sobre el criterio del árbitro basado dentro del marco de las reglas de juego y el espíritu del fútbol. Esto es muy importante porque deja una interpretación cuál es el espíritu del fútbol. Y te estoy hablando de la postura del América. El espíritu del fútbol es, el jugador está conmocionado, tiene una fractura en el rostro, permite al árbitro dejar que el jugador sea llevado a la ambulancia y al hospital, y que el movimiento sea por este futbolista y no originalmente por el que... Es que si ese es el argumento del América, León, no tendría razón en América, porque por conmoción te permiten un cambio más. Entonces ahí creo que sí se estaría equivocando en América. Veremos qué pasa. 1:20 de la tarde, hora de la Ciudad de México, de este lunes, a cuestión de 5:40. No ha metido la protesta el equipo Pumas. Gracias a León, gracias a Adri Maldonado. Una última para Lalo, y es: ¿qué tan factible ves, Lalo, como tú conoces que es el fútbol mexicano y esta comisión y cómo puede operar la liga, que diga el que se equivocó fue el cuerpo arbitral y habrá castigo para ese cuerpo arbitral,
y no hay alineación de medida porque el cuerpo arbitral se equivocó y avaló esta situación. Pero es probable que exista eso, pero vamos a suponer un jugador suspendido va a entrar. Oiga, ¿lo dejo entrar? Sí, si quieren puede entrar y lo dejo entrar y estaba suspendido. ¿Es culpa del árbitro o es culpa del equipo? Pero acá sí, pues yo pienso que es culpa del equipo, el que es responsable de las alineaciones y de los que meten y sacan es el árbitro. Que lo autorice el árbitro no quiere decir que está bien. Ese es el punto al que quería llegar. No quiero decir que está bien. Entonces ahora, como siempre, le van a acabar echando la culpa al árbitro de esta situación. Si nuestro fútbol estuviera regido por gente de probidad, estoy seguro que tendría que perder el partido de la América. Pero van a llegar a algún acomodo, algún arreglo, algún chanchullí. ¿Se acuerdan de la Copa Donizete? Tenía que repetir no sé cuántos partidos el Tigres, 12 porque... ¿De lo de la firma? La firma de la secretaria. La secretaria de Borja. La famosa y se repitieron todos los partidos, no se tenía que haber perdido todos los partidos, por poner un ejemplo de cómo se manejan las cosas en el fútbol mexicano. ¿Tiene información, Gus? Yo nada más rápido. De verdad, si reglamentariamente el partido de vuelta se podría jugar con una sanción así, Pumas va con todo. Pero perderían todo lo que ganarían de dinero en el juego de vuelta. Es lo que me hace pensar que lo están analizando y al final no lo van a hacer. Perdón. Claro. No, nada más, es información, ¿eh? Como bien dijo nuestra compañera Adri, Pumas en estos momentos está en su oficina, la directiva, ya no es un tema del cuerpo técnico ni de nadie más que de la directiva, reuniendo pruebas, pero además consultando con expertos si creen que realmente tengan un fundamento legal para proceder. Te digo, en este momento están a un 70% de que sí van a meter la protesta. Pumas, pero yo creo que tiene el sartén por el mango. Claro. O sea, Pumas tiene todo, por lo menos para solicitarla. Claro, pero no pierdes nada. Pumas tiene todo el... Y lo que lo está deteniendo es saber el billete. Porque claro, los intereses de otra índole. Sí. Pero algo súper importante es que Thiago ingresó. Entonces dicen, el otro no salió. Si tú ingresaste, ya se hizo el cambio. Claro. Exacto. Se hizo el cambio. Ahora, si ingresaste y el otro no había salido, te voy a amonestar. Pero la amonestación no rompe el cambio, ¿sí? O sea, están discutiendo, es que salió, tenía un pie adentro, es que no... A ver, si ingresó Thiago, se concretó el cambio. Salió, claro. Se concretó el cambio. Y si ingresó de manera que no... Simultánea o antes, 12 jugadores. Es amonestado. Por eso es amonestado, el auxiliar técnico, pero no se anula el cambio. No se anula el cambio. El cambio se efectuó. Sí. Ese cambio se efectuó y ya cambiado. Vázquez permaneció todo el partido. Te voy a dar la otra información rapidísima. Esta es de adentro de la comisión. De cómo ve el caso la comisión. Comisión de arbitraje. Así es. La comisión dice que no hay ninguna posibilidad de protesta, que no hubo error. Y su argumento es que cuando un jugador es reemplazado, tiene que recibir la señal del árbitro para avalar el cambio. El procedimiento se detuvo cuando intercedió Santander y sobre todo con un jugador en conmoción. El árbitro es el que avala todo el proceso y como Santander intervino y detuvo por lo del protocolo es lo que te decía de las lagunas. Ya se había hecho el cambio. Bueno, la información que yo te detuvo. Yo sé, yo estoy de acuerdo en la postura. Yo te estoy dando mal, ¿no? lo que me informan, se están acomodando. Que es la postura de la... Yo no te estoy dando una opinión. No les estoy dando una opinión. Les estoy dando información de cómo ve el tema la comisión de árbitros. Bueno. No hay manera de que no haya juego en Seúl el domingo. No hay manera. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias a Lalo por ilustrarnos en este tema. Vamos a ver cómo se desarrolla la situación. Escuchamos reacciones tras el juego de parte de los técnicos. Estoy feliz, orgulloso de lo que veo dentro de la cancha. Soy un tipo que, y no es la primera vez que lo digo, el resultado siempre viene a consecuencia de... Y hoy en rendimiento, aún con el 3-3, se para Robert contra el portero, se para Angulo contra el portero. Feliz, emocionado de ver lo que mi cabeza quería ver hace 6 meses, hace 4 meses, venir al Azteca. Realmente hay un equipo solo en la cancha. Yo no sé qué puedan pensar del otro lado y con todo respeto no me importa. Lo que yo te puedo decir es que hay un equipo solo en este estadio hoy, que se llaman los Pumas. Y eso sí te lo puedo asegurar, porque mi conciencia y la conciencia de los señores adentro fuimos los que más metimos, fuimos los que más corrieron, fuimos los que más jugamos al fútbol, de visita, en un estadio imponente. Resaltar el gran partido, ¿no? Creo que fue un partido a altura do que se espera destas dos equipos e de liguilla, de partidos decisivos. Hay que celebrar cuando
cuando entregamos, ¿no?, partidos como este, con bastante emoción, con reviravueltas dentro del partido. ¿A ti te da la impresión de que hoy Pumas fue mejor que América? Buscas cualquier estadística y vamos a ver si Pumas supera, buscas cualquiera. Si encontrares una solo que Pumas superó a América, puedo tal vez dar razón a Efra. Bueno, pues las estadísticas sí dicen que América fue mejor. Claro. En los remates al arco, en las faltas muy parejos, tiros de esquina 7, la posesión. Sí hubo una estadística en la que Pumas fue mejor, las atajadas de Keylor Navas, claramente superiores. Y es una pena, y en las faltas, y es una pena que un partido tan intenso, tan bien jugado, tan espectacular, se ha visto opacado por esta situación que es, insisto, yo sí creo que es marginal, y que haya opacado todo lo anterior porque fue un verdadero partidazo, Pipe. Sí, y las mismas respuestas de los técnicos te lo dicen, lo que fue el partido, ¿no? El que diga uno que fue mejor, el que diga el otro que fue mejor, eso ya va inmiscuido el tema fútbol, porque estamos hablando de un juegazo de liguilla, quitando esto sería muy injusto no ver la vuelta. Qué desastre, muy injusto. Qué desastre arbitral o confusión o lo que haya sido, que hasta ni de los penales que si eran polémicos o no hemos hablado, ¿no? Sí, los penales, o decir, por ejemplo, a Jardine podríamos decirle ahorita, es que los números fríos así muchas veces no te dicen lo que fue el partido, ¿no? O hablar de cómo cuando un niño se lesiona o sale tocado e ingresa a Benevendo y pone línea de 5-4-1, América se le viene encima y tácticamente Jardine supera en ese momento a Efraín Juárez. O lo triste o de se echan Cáceres, atrás. que se fractura. La lesión de Borja, ¿no? De esas cosas no estamos hablando, lamentablemente, por un proceder a la vista de todos errónea. Que se pudo haber arreglado muy fácil, creo yo. Pero que los árbitros dicen que estuvo bien. Sí, a ver, no dirán otra cosa, ¿no? O sea, ellos mismos no terminarán echándose ellos mismos al fuego. Díganme una cosa, ¿ustedes creen que si no termina pasando nada, como es la postura de la comisión, tiene que ver por qué es el América? ¿Hubieran pensado, hubieran decretado de la misma manera si hubiera sido al revés, a favor de Pumas? Un juego de liguilla, ¿no? De una serie que está tan... En general, no me imagino al fútbol mexicano decidiendo una serie de liguilla por esta situación o por este tipo de situaciones, cuando además creo que hay maneras de que se puedan salir, escapar, ¿no? Encontrar algún tipo de chivo expiatorio. Futbolísticamente, yo sí creo que fue mejor Pumas. A mí me parece, sí. No sé, y más contundente, Pietra. Sí, pero espérame, la capacidad de regresar del América es increíble, ¿eh? Es increíble. Yo podría discutir un penal, el otro no, pero discutible, no se puede asegurar, porque en ese incluso yo veo una falta, pero parece que hay otra antes de Keylor Navas, ¿verdad? Sí, sobreviolente. Entonces, esa se puede discutir. De todas maneras, cuando va 3-1, Pumas tiene para el 4-1. Pero cuando el partido está 1-1, se deja poner uno en el poste, ¿no? Todavía por ahí hay algunas llegadas de América antes. ¿Parejo o vieron mejor a la América? Yo vi ligeramente mejor a la América, muy contundente a Pumas, con mucha pegada a Pumas, pero ahí está ese 3-3. O sea, ojo, lo que sí vimos, y esto aquí estoy pues llegando a la conclusión, es que no es el uno contra el otro. O sea, no se vio el uno contra el otro. Te burlaste, te reías de mí. No lo vi. La semana pasada que les dije, Quique, cuidado con la bestia del América en liguillas, que huele sangre y ataca. Ayer le volvió a pasar al América. Olió sangre en el rival Puma, que estaba herido, que estaba timorato, y despertó esa bestia voraz, y de milagro no le ganó el partido. La clave es esa. Cuando Efraín Juárez mete a Benevendo y saca a Juninho, olió el América. Se le vino encima. Y se equivocaron, por ejemplo, Carrasquilla se equivoca, que es uno de tus tipos más experimentados. Ese es el gran error del partido. Ahí le dio vida al América, porque ahí los tenías 3-1. Pues ahí está, veremos qué sucede en el lapso de aquí a las 7 de la noche. Si hay una solicitud de Pumas, una posterior resolución de la liga. Va a haber juego el domingo. Si tienes 3 boletos para el domingo, no se preocupe, los va a utilizar. No, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que difícilmente se va a presentar esa situación. Tengo ilusión de poder mejorar el partido que realizamos hoy. Sabemos que tenemos que hacer un desgaste y un juego muy bueno para conseguir la victoria, pero es posible porque confío en los jugadores. Lo sabíamos, estaba estipulado desde el principio del campeonato. Esto podía suceder, pero
no estoy acá para poner excusas de ningún tipo. La situación la aceptamos porque era algo pactado desde un inicio. No hay mucho para hablar con relación a este tema. Y sí, prefiero guardarme las energías para preparar bien el equipo de cara a la revancha. A la revancha, dice Gabriel Milito. Empezó bien Chivas, empezó con un buen funcionamiento, el gol que mete Marín, con cierta polémica, ese tema de la falta o no al haber anotado el 1-0 sobre el zaguero de Tigres, pero después la reacción de Tigres, que comienza en la parte final de la primera parte, es tremenda. Ahí Pizarro le manda par de dardos, el Chicha Sánchez fue tremendo y también le salió barato al rebaño, me parece. ¿Qué piensas, Toño? Sí, sobre todo además en ese gol la salida de Wally, ¿no? Ahí podemos criticar un poco, que había tenido un buen primer tiempo. Decisión podía, ¿no? Sí, yo también creo que podía haber salido con un poco más de determinación y ahí se acaba la jugada, pero creo que en general Wally, sobre todo en primer tiempo, lo hace bien, ¿no? Pero eso tiene Tigres, ¿no? O sea, Tigres no ha tenido un buen torneo. A mí, francamente, me cuesta trabajo ponerlo como contendiente por lo colectivo, pero por lo que tiene en lo individual, pocos equipos tienen esa pegada. Me encanta además lo de Milito, no hace aspavientos, no pone justificaciones, no pone pretextos, no lo ha hecho en general a lo largo de la temporada y me parece que es muy sensato. No te preocupes, no los va a poner Milito, los van a poner algunos más. Pero Milito no. No, Milito. Y en mi caso, por ejemplo, si te refieres a alguien del Guadalajara, yo tampoco, Mike. Eso está establecido desde el principio y así se va a jugar y así está, ni modo. Lo único que yo decía el otro día de Tigres, no puedes desperdiciar 40 minutos siendo el equipo que eres, tirándote y llorando, como se los dije el otro día, es la verdad. O sea, tienen un plantel suficiente como para de principio a fin mostrar una superioridad que lo han demostrado muchas veces en liguilla, y ya después en el segundo tiempo sí coincido, lo de Wally me parece que podía llegar a esa pelota, pero fue otro muy buen partido, buen partido de fútbol. 7 ausencias de Chivas no son ninguna justificación, las 5 de selección. Pero la mención. Pero no me dejas acabar. Pero sí lo dijiste. Son 2 que para este partido no tuvo, la de Dani Aguirre y la de Camberos. De todas maneras, yo creo que hay plantel para hacer buen partido para la vuelta. Buen partido, pero remontarlo difícil, ¿no? Difícil. Sí, da la impresión de que Tigres lo deja vivo, ¿no? O sea, si es que a usted le parece que no es lapidario un 3-1, pues al final de cuentas pudo ser 5-1, a eso me refiero, que me da la impresión de que Tigres tuvo para no darle ninguna posibilidad a Guadalajara en la vuelta, metiéndole, insisto, por lo menos 5 le pudo haber metido el equipo de Felino al Guadalajara. Yo sí creo que hay algo de esperanza para tus Chivas, yo sí creo que a pesar de todas estas ausencias que ya citaste, Guadalajara tiene muy claro a qué juega, tiene a jugadores que pueden llegar a desequilibrar al equipo de Tigres en la vuelta, y sí, sigue siendo favorito Tigres, pero definitivamente Chivas no está muerto. Pero Tigres yo creo que está salivando ante la idea de que Chivas deje espacios, ¿no? Que estará obligado Chivas a hacerlo, y con lo que tiene Tigres, con eso te puede... Así sabe jugar Tigres. Mira, nos hemos desbordado en halagos y al enumerar las virtudes que tiene Gabriel Milito como técnico. Es un magnífico técnico, pero creo que se equivoca, Creo que se equivoca porque en el 2-1 la defensa en ataque es paupérrima de parte de Chivas, que abre, o sea, hay un punto en que van 4 contra 1, más Wally, y eso tiene que ver con la ansiedad que tiene Chivas por ir a buscar la anotación y no traicionarse, y eso es parte de saber jugar este sistema de competencia del fútbol mexicano, que es muy peculiar, que sabemos que ese famoso, hay técnicos que saben jugar las liguillas como el Tuca, como Vucetich, como muchos otros. Sí. Esto me parece que le faltó a Chivas y no tiene nada que ver con las ausencias, Es una clave. O sea, inclusive con el 2-1 pudo haber sido mucho más recatado Chivas y tal vez ese 3-1 no le... Esa es la clave, Brice. Yo he oído en esta liga muchas veces, por ejemplo, Almada, la primera vez que fue super líder con Santos, no sabe jugar liguillas. No, pero es que jugué liguillas en Ecuador y en Uruguay. Ok, o partidos así, no es lo mismo. Lo vivimos con Larcamón, lo vivimos con Paiva, cuando recién llegaron Solari, el Tano Ortiz, cuando recién llegaron les costó un montón de trabajo aprender a jugar liguillas, y a Milito también le va a pasar una factura. Y entonces Pizarro le entendió y aprendió perfecto al Tuca, tírate a la maca toda la temporada. Ya te he dicho que estos Tigres juegan al Guido Pizarro. Perdón, a lo Guido Ferretti, o a lo Tuca Pizarro, como quieras. Pero ahora,
trayendo a la mesa tu intercambio en redes sociales con Nahuel. Sí, pero él fue el que me respondió, yo nada más. Sí. Ahora, ¿no te extraña? O sea... No, porque esa es la personalidad de él, ¿no? Me extraña que algunos otros se metan. Bueno, no me extraña tanto porque por qué lo hacen. Cuando es un tiro directo, ¿no? Exacto. No, pues la onda era, Nahuel me responde, yo le reconozco lo gran portero que es, simplemente le mencioné lo del láser. Pero después se meten otros que dices... Ya ustedes ni los invitaron. Exactamente. No, Gustavo, ¿verdad? No, para nada. Yo soy muy respetuoso de las redes sociales. Pero Nahuel... Vamos a hablar de uno de esos partidos que te recuerdan por qué el fútbol mexicano es tan impredecible, tan intenso y tan lleno de polémica. América contra Pumas, unempathed 3-3, que lo tuvo absolutamente todo. Angoles, errores, decisiones arbitrales, cuestionadas, emociones al límite y sobre todo una narrativa que deja más preguntas que respuestas. Porque sí, el marcador dice empate, pero la sensación es completamente distinta dependiendo de a quién le preguntes antes del inicio del partido. Se notaba que no iba a ser un encuentro cualquiera. Pumas salió con una intensidad impresionante, con una propuesta ofensiva clara, presionando alto, atacando con decisión y aprovechando cada espacio que América dejaba, y eso rápidamente se reflejó en el marcador. En cuestión de minutos, Pumas ya estaba generando peligro real, y no solo eso, sino que logró concretar el primer gol. Llegó como consecuencia de esa presión constante, de esa convicción de ir hacia adelante sin miedo al escenario. Sin importar que estuvieran en una cancha tan complicada en América, por su parte, parecía sorprendido. Un equipo que normalmente impone condiciones, que suele dominar, de repente se veía incómodo, desordenado, sin respuestas claras. La defensa sufría, el mediocampo no lograba conectar y arriba no había claridad. Y cuando te enfrentas a un equipo como Pumas que viene en buen momento, eso se paga caro. El segundo gol de Pumas no fue casualidad, fue consecuencia directa de una América que no lograba acomodarse. Errores en la salida, falta de concentración y una ejecución muy efectiva del rival. Y cuando cayó el tercero, el estadio quedó en silencio por unos segundos. Un 3-1 que parecía encaminar la serie de forma contundente. En ese momento, muchos pensaron que el partido estaba prácticamente definido. Pero si hay algo que define al América, es que nunca se puede dar por muerto. Y eso no es un cliché, es una realidad histórica. Este equipo ha demostrado una y otra vez que sabe jugar bajo presión, que sabe reaccionar en los momentos más complicados y que tiene jugadores con la jerarquía suficiente para cambiar un partido en cuestión de minutos. La reacción empezó poco a poco. No fue inmediata, no fue perfecta, pero fue constante. América comenzó a tener más la pelota, a empujar, a generar llegadas, y aunque Pumas seguía teniendo oportunidades para liquidar el partido, no las aprovechó. Y ese fue probablemente el punto de quiebre más importante del encuentro, porque cuando tienes la oportunidad de meter el cuarto gol y no lo haces, especialmente contra un equipo como América, lo terminas pagando, y eso fue exactamente lo que pasó. Llegaron entonces las jugadas polémicas, los penales. Dos decisiones que cambiaron completamente el rumbo del partido y que desataron una discusión enorme. El primero, una jugada en la que hay contacto, sí,
pero también muchas interpretaciones. Algunos dicen que es claro, otros que es demasiado rigorista. Lo cierto es que el árbitro lo marcó, el VAR lo respaldó y América lo convirtió. El segundo penal fue aún más polémico. Antes de la jugada hay una posible falta previa, un contacto que muchos consideran determinante. Pero la jugada sigue, hay otra infracción dentro del área y nuevamente el árbitro decide sancionar. América no perdona y el marcador se pone 3-3. En ese momento, el partido cambia completamente. Lo que era un dominio claro de Pumas se convierte en incertidumbre. América se crece, la afición reacciona y el cierre del partido es una locura. Ida y vuelta, oportunidades para ambos lados, tensión en cada jugada, pero más allá del resultado, lo que queda es el debate. ¿Fueron correctos los penales? ¿Hubo influencia externa? ¿Fue un error arbitral? ¿O simplemente decisiones difíciles? En jugadas complejas hay quienes hablan de corrupción, de ayudas, de intereses, pero también hay quienes piden calma, que recuerdan que el fútbol está lleno de interpretaciones y que no todo se puede reducir a teorías conspirativas. Lo cierto es que el arbitraje fue protagonista y cuando el árbitro se vuelve protagonista, normalmente es porque algo no estuvo del todo claro. También hay que hablar de los errores de Pumas porque más allá del arbitraje, el equipo tuvo el partido en sus manos y lo dejó escapar. La decisión de replegarse, de sacar a jugadores ofensivos para meter defensores, cambió completamente la dinámica del juego. El equipo dejó de atacar, dejó de presionar y le cedió la iniciativa al América. Y contra un rival así, eso es extremadamente peligroso en América. En cambio, mostró carácter con errores, sí, con momentos de desconexión también, pero con una mentalidad que pocos equipos tienen. Supo adaptarse, incluso con bajas importantes, incluso teniendo que modificar su esquema. Y eso habla de un equipo que, más allá de su nivel futbolístico, tiene una identidad muy clara. Otro punto interesante fue el rendimiento individual. Hubo jugadores que marcaron diferencia, otros que quedaron a deber. El portero de Pumas, por ejemplo, tuvo una noche complicada. Decisions, cuestionables, errores en momentos clave y una actuación que generó muchas críticas. También hubo jugadores que destacaron por su capacidad de generar peligro, por su personalidad en momentos difíciles. Y no podemos dejar de lado el tema del fair play. Hubo una jugada en particular que generó mucha discusión donde se acusa al portero de simular una lesión para detener el ritmo del partido. Algunos lo ven como colmillo o como experiencia, otros como una falta de ética. Y ese tipo de situaciones también forman parte del análisis sin, al final del día, lo que vimos fue un partido espectacular. De esos que te mantienen al borde del asiento, que te hacen gritar, enojarte, emocionarte. Y eso es algo que no siempre se encuentra en otras ligas. Porque sí, podemos hablar de nivel técnico, de calidad táctica, pero en términos de emoción, de intensidad, de drama, el fútbol mexicano tiene algo especial. La serie queda abierta, totalmente abierta. Pumas tendrá la ventaja de cerrar en casa, pero América ya demostró que puede competir en cualquier escenario. Y si algo nos enseñó este partido,
es que nada está definido hasta el último minuto, así que prepárense, porque la vuelta promete ser igual o incluso más intensa, más polémica, más emoción, más fútbol, porque cuando se enfrentan estos dos equipos, nunca es un partido cualquiera. Siempre hay historia, siempre hay drama y siempre hay algo de qué hablar. ¿Y tú qué opinas? ¿Fueron penales? ¿Hubo ayuda? ¿O simplemente fue un partido loco? ¿Cómo solo el fútbol puede ofrecer? Déjalo en los comentarios, porque este debate está lejos de terminar. Y es que mientras más analizas este partido, más capas le encuentras, más detalles salen a la luz y más difícil se vuelve dar un veredicto definitivo. Porque no es solo lo que pasó en los 90 minutos, sino todo lo que rodea al encuentro. El contexto, la presión, la historia entre estos dos equipos y, por supuesto, lo que está en juego en una liguilla del fútbol mexicano. Hay algo muy importante que no se puede ignorar y es la parte mental. Cuando Pumas se pone 3-1 arriba, no solo está ganando en el marcador, está ganando en confianza, en energía, en control del partido. América en ese momento parecía desconectado, incluso frustrado, pero ahí es donde entra ese factor invisible que tienen los equipos grandes, la capacidad de no rendirse, de mantenerse con vida, incluso cuando todo parece perdido. Y aquí es donde la narrativa cambia completamente, porque no fue solo que América empatara, sino cómo lo hizo empujando, lo hizo insistiendo, lo hizo creyendo. Y eso, en una eliminatoria, pesa muchísimo. No es lo mismo irte a la vuelta con un 3-1 en contra que con un 3-3. QT devuelve el alma al cuerpo ahora. Pongámonos del lado de Pumas. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue miedo? ¿Fue falta de experiencia? ¿Fue una mala lectura del partido desde el banquillo? Probablemente fue una mezcla de todo. El equipo dejó de hacer lo que le estaba funcionando. Dejó de presionar, dejó de atacar con la misma convicción y comenzó a jugar con la idea de defender la ventaja en lugar de ampliarla. Ese es un error clásico, pero eso no lo hace menos grave, porque cuando cambias tu identidad en medio de un partido tan importante, el rival lo siente. Why America Low? Sincho empezó a encontrar espacios, empezó a generar peligro y poco a poco fue metiendo a Pumas en su propia área. El cambio de un delantero por un defensor fue, sin duda, uno de los momentos más discutidos del partido. A partir de ahí, Pumas perdió profundidad, perdió salida y, sobre todo, perdió la capacidad de mantener ocupado al rival. América ya no tenía que preocuparse tanto por defender y eso le permitió volcarse completamente al ataque. Y aquí entra otro factor clave en la gestión del tiempo y del ritmo del partido. Hay equipos que saben dormir el juego, que saben cortar el ritmo cuando lo necesitan, que saben manejar los momentos. Pumas intentó hacerlo, pero no le salió. Entre decisiones arbitrales, presión del rival y errores propios, el partido se le fue de las manos por otro lado. América mostró algo que no siempre se ve en capacidad de adaptación. No tenía a todos sus jugadores, tuvo que improvisar en ciertas posiciones, cambiar esquemas, mover piezas. Y aún así, logró competir, logró empatar
y dejó la sensación de que, incluso en una versión no perfecta, es un equipo extremadamente peligroso. También es importante hablar de los protagonistas individuales en momentos clave en Henry Martín. Por ejemplo, aparece cuando más se necesita, no solo por los goles, sino por lo que genera, por cómo incomoda la defensa, por cómo se mueve dentro del área. Es el tipo de jugador que cambia partidos, que aparece en los momentos importantes del lado de Pumas. Hubo jugadores que brillaron durante gran parte del encuentro, especialmente en la fase ofensiva. Pero el fútbol no perdona los detalles. Puedes hacer muchas cosas bien durante 70 minutos, pero si en los últimos 20 te desconectas, todo se puede venir abajo. Y regresando al tema arbitral, hay algo que vale la pena mencionar: la percepción. Porque más allá de si las decisiones fueron correctas o no, lo que importa también es cómo se perciben. Why en este caso? La percepción de muchos es que América fue beneficiado. ¿Eso significa que lo fue realmente? No necesariamente, pero en el fútbol, la percepción muchas veces pesa tanto como la realidad. El VAR, que se supone que está para ayudar, también entra en discusión. Hay quienes creen que se está utilizando demasiado, que se buscan faltas donde antes no se marcaban, que se está perdiendo la esencia del juego. Y este partido es un ejemplo perfecto de ese debate, porque cuando tienes que revisar una jugada varias veces en cámara lenta, con diferentes ángulos, para decidir si es falta o no, entonces entras en una zona gris. Y en esa